Arrancamos entonces ahora. Bueno, buen día a todos. Bueno, Como ya nos arrancó Vanessa contando un poco, esto es parte del área de fortalecimiento. Vamos a hacer una clase bastante sencilla, introductoria sobre terminología de meteorología. El objetivo de la clase, primero, es como para tener un poco más de lenguaje, que la conversación cuando nosotros mandamos los pronósticos o los alertas mediante la DIMAE, que eso sea un poco más fluido. Nosotros, Facundo y Mariano, somos meteorólogos que formamos parte de la Subsecretaría de Riesgos de Emergencias en la parte de la división de monitoreo. Nosotros somos los que todas las mañanas mandamos los pronósticos por la guardia, y cuando hay alertas, y a veces, no sé si alguno es nuevo, no ha podido conectarse todavía, pero cuando tenemos alertas de mayor nivel, naranjas o rojos, hacemos las videollamadas para explicar un poco la situación y que estemos todos en tema, así como fue esta semana, que fue una bastante complicada con la ciclogénesis, mismo cuando hay este tipo de noticias falsas y terminología que va circulando, que nos hace un poco el trabajo un poco más complicado. Así que en eso siempre nosotros estamos. Sepan que está ese grupo de la Guardia de Emergencias para preguntar cualquier tipo de duda que tengan frente a esto, cualquier cosa que sea de meteorología, o si necesitan un panorama o alguna aclaración, o les llega alguna noticia y sienten que tienen alguna duda, todo se responde mediante ese grupo. Y nada, bueno, sin estirarla mucho más, como les decía, el presento va a arrancar ahora compañero Facundo. Y el objetivo de esta clase es esto, como para que nos conozcamos primero un poco más y que entiendan un poco mejor la terminología base sobre la atmósfera, para que cuando reciban un pronóstico o algo no sea todo lenguaje complicado o extraño, que tengan un poquito más de herramientas para entenderlo. Así que sin mucho más demora, lo dejo ya a Facu dale. que siga. Bueno, bienvenidos a todos. Bueno, eh, en- como dijo Pablo, este es un curso que va a dar un pantallazo de la terminología en general de meteorología. Acá está el temario con todos los temas que vamos a ver en este curso. Y bueno, comencemos con definiendo un poco lo que es la circulación general en la atmósfera. Y es como que funciona como un transporte de energía, eh, ya que el Sol calienta mucho lo que es el Ecuador y poco lo que es lo que son los polos. Entonces se tiene que transportar ese calor excesivo del Ecuador hacia los polos y el enfriamiento de los polos hacia el Ecuador. Entonces es como que se van creando calentamientos diferenciales entre latitudes, y eso es lo que genera movimientos horizontales y verticales. Eh, Después, este es un esquema que representa un poco lo que es la escala en la atmósfera. La escala se puede medir temporalmente y espacialmente, y por ejemplo, hay procesos más grandes como los famosos ciclones tropicales, y otros más pequeños o de menor escala como pueden ser remolino de polvo o tornados. Estos fenómenos pueden tener escalas menores tanto espaciales como temporales. Por ejemplo, un ciclón tropical puede durar días y tener extensiones espaciales del orden de los 100 a 1000 kilómetros, más o menos. Y, y bueno, hay que tener en cuenta eso, porque no todos los fenómenos tienen escalas similares. Eh, Ahí como sí, para agregar también sobre ese tema, el tema de las escalas también nos ayuda mucho para la parte de la predictibilidad de un fenómeno. Nosotros, por ejemplo, cuando uno habla de pronóstico, estamos acostumbrados o a lo que recibimos a la semana en la televisión, o luego la información que vemos en la página del Servicio Meteorológico, que es la escala sinóptica, le decimos nosotros en la meteorología, pero que es una semana, que es el pronóstico que estamos acostumbrados a ver, un día, 2 días, 3 días. Y hay fenómenos que suceden en esa escala semanal que son más o menos fáciles de predecir. Pero fenómenos grandes como la ciclogénesis, que uno vio en las noticias, que pasó toda la semana, que ya estábamos más o menos todos en tema, si bien no se sabe perfectamente en dónde se va a cerrar el ciclón, dónde es que va a llover más o menos, pero se tiene una idea más generalizada. Se decía, bueno, norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe, se esperaban esta cantidad de milímetros en el evento.
porque es un fenómeno bastante amplio y se puede predecir un poco más fácil por el tamaño que tiene. Cuando hablamos de fenómenos de escala capaz un poco más chicas, como un tornado, son cosas más complicadas de entrar. Existen algunas señales que nos pueden dar a nosotros la idea de que puede llegar a suceder en algún momento, pero duran minutos. Son fenómenos muy rápidos, con mucha energía, con mucha potencia. Eh, a veces eso, lo que se llama la proximidad inmediata, es un poco más difícil. Eso se habla con los, capaz si los vieron alguna vuelta, los avisos a corto plazo, los mensajes más rápidos. No una alerta meteorológica a 2 o 3 días diciendo van a haber tornados en este punto, porque eso es muy imposible. Eso ya técnicamente es imposible de hacer y sería un pronóstico muy errado para dar. Entonces, cuando hablamos de cosas muy chiquitas o con mucha potencia, se habla por lo general en escala de horas. Lo estoy viendo hoy porque ya espero que vaya a haber algo fuerte hoy a la tarde y capaz para el mediodía le estoy diciendo, bueno, en una hora te puede llegar a aparecer esto acá. Son distintas cosas. Todo forma parte de lo mismo, de lo que es la predictibilidad de la escala de pronóstico, pero en función del tamaño de los fenómenos o la escala que tiene, lo fácil o difícil que se nos hace a nosotros poder explicarlo con más detalle o cuánto tiempo de anticipación tenemos para decir dónde va a funcionar cada uno de estos fenómenos. ¿No? Para que tengan una idea, que no es todo lo mismo, digamos. Bueno, terminando eso, podemos hablar un poco de lo que es la presión atmosférica y se puede entender como, para un cierto punto, la fuerza, peso que la columna atmosférica ejerce por unidad de área. Y esto es debido a la atracción gravitacional de la Tierra. Por ejemplo, en esta figura se puede ver en el lado izquierdo una zona de alta presión en donde el aire, al ser más frío y seco, es más pesado y tiende a descender. Ese aire que desciende es como que aprieta la atmósfera y impidiendo que se forme nubosidad. Por eso es común que en altas presiones solemos tener días soleados y de buen tiempo. Por otro lado, a la derecha se puede observar una zona de baja presión y allí el aire es más cálido y húmedo y por ende es menos denso y es forzado a ascender. Eh, Al subir el aire se enfría y se pueden llegar a formar lluvias o tormentas. Eh, Acá en este ejemplo se observa a la derecha una carta de superficie de presión en donde se van ploteando las líneas de igual presión y a la izquierda se visualiza lo que se observa en los modelos de pronóstico de campo de presión en superficie, por ejemplo. Y, y bueno, se puede observar que con, con una H, en inglés de high o alta presión, se puede visualizar que en esta zona se ve el mouse, Sí, sí. ¿listo? Que hay un sistema de alta presión, por ende, eh, podríamos llegar a tener días despejados y libre de nubosidad. Por ejemplo, en lo que es el Atlántico, en este caso hay un sistema de alta presión eh, y en esta zona es probable que tengamos fenómenos de mal tiempo, nubosidad, viento, ráfagas, etc. Eh, bueno, en cuanto al viento, eh, el viento es el movimiento de aire desde zonas de alta presión hacia zonas de baja presión. Y cuando vemos eh, las letras H y L, como dije anteriormente, se refiere a sistema de alta y de baja presión. Como gira, ese movimiento de aire se desvía, el movimiento se va desviando. Por ejemplo, en el hemisferio sur, esa desviación hace que los vientos giren alrededor de las bajas presiones en sentido horario y en las altas presiones en sentido antihorario. Por ejemplo, en esta imagen satelital se puede ver un sistema de alta presión y por la forma en que se observa la nubosidad, se puede observar que el viento hace como como que va en esta dirección, ¿no?
es como que van enroscando la nubosidad con la forma de navaja. Y bueno, en cuanto a lo que es la dirección del viento, se designa según la dirección geográfica desde donde el viento está soplando. Por ejemplo, en este caso, vemos las barbas de viento que indican que el viento proviene del noroeste. Eh, es una forma de simbolizar el viento con la intensidad y la dirección. Eh, por ejemplo, también se puede, definimos lo que es una ráfaga de viento, que es un cambio repentino en la dirección del viento, y puede suceder que la intensidad promedio del viento medio eh, no sea tan intenso, pero que haya una ráfaga asociado a esa situación en que, por ejemplo. Eh, y bueno, y acá vemos cómo la conversión de nudos a kilómetros por hora. Y bueno, en cuanto a la nubosidad, eh, bueno, las nubes se forman cuando el aire húmedo sube y se enfría, provocando que el vapor de agua se condense y se generen pequeñas gotas. Eh, pueden existir distintos tipos de nubes, pero en general se miden por altas, medias y bajas, y también por la extensión vertical en las que están compuestas. Eh, por ejemplo, los mecanismos de ascenso pueden ser diversos. Uno puede ser por el fuerte viento en superficie y el aire es forzado a ascender, y ese aire puede condensar por ese ascenso, por el enfriamiento. Otra situación podría ser que el aire es forzado a ascender porque se encuentra con topografía. Por ejemplo, las sierras del sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Eh, y también cuando hay un encuentro entre dos masas de aire, eh, por ejemplo, una masa de aire cálida y una masa de aire fría, eh, que generalmente está delimitada por una zona frontal, por ejemplo, por un frente frío o un frente cálido. Y bueno, esa es otra razón por la cual el aire puede ser forzado a ascender. Y bueno, acá hay un esquema del tipo de nubes bajas, medias y altas. Pueden haber, los nombres son diversos. Las que más importarían en términos de fenómenos extremos son las nubes cumulonimbus, que tienen un gran desarrollo vertical y pueden extenderse a más de 10 kilómetros de altura, y pueden generar fenómenos como granizo, ráfagas, lluvia intensa y actividad eléctrica. Eh, bueno, acá hay una foto de cómo se observaría una nube como un nimbus. eh, y bueno, como mencioné previamente, pueden extenderse de los 10 kilómetros de altura. Bueno, en cuanto a las nieblas y neblinas, son similares a las nubes que se observan más por encima de la superficie, pero estas se forman muy cercanas a la superficie por la condensación y deposición del vapor de agua en la atmósfera. Y, y bueno, acá se mencionan dos mecanismos que pueden llegar a la formación de nieblas y neblinas, que es el enfriamiento radiativo o por advección. Eh, brevemente explico lo que es cada uno de los dos fenómenos. El enfriamiento radiativo ocurre generalmente en la noche o muy temprano en la mañana, cuando la superficie pierde calor y ese calor es emitido hacia la atmósfera. Ese suelo más frío, que está en contacto con el aire cercano a la superficie, hace que el aire se enfríe y pueda alcanzar el punto de rocío, por ende
el vapor de agua puede llegar a condensar en gotas de agua, en gotitas de agua. En lo que es por advección, esto sucede cuando una masa de aire más húmeda se desplaza sobre una superficie más fría. Por ejemplo, aire húmedo del mar que se desplaza sobre una masa más fría continental, por ejemplo. Ese enfriamiento el enfriamiento del aire provoca que el vapor de agua condense y se forme la niebla. Y bueno, hay que tener en cuenta que es importante predecir la niebla por cuestiones operativas, ya sea de aeropuertos, de tránsito y, bueno, y para anticiparse después. Hablando un poco de los tipos de precipitación en términos de perspectiva, eh, bueno, está la lluvia, que son generalmente gotas gruesas, mayor a 0,5 milímetros, que pueden ser continuas o intermitentes, y aisladas o generalizadas. Y después están las lloviznas, que son gotas más chiquitas, que son menores a 0,5 milímetros de diámetro, y que pueden ser también continuas o intermitentes y desarrollarse de forma aislada o generalizadas. Y por último, están los chaparrones, o también conocidos como chubascos, que es más intensa que las anteriores, pero de corta duración y pueden estar acompañadas también de viento. Y en cuanto a cómo se mide la precipitación, podemos definir primero cuál es la unidad de medida, que es los milímetros, y un milímetro equivale a un litro de agua por metro cuadrado de superficie. Acá en estas fotos están los distintos tipos de instrumentos para medir la precipitación. Eh, por ejemplo, un pluviómetro es como un tacho que tiene una regla, y a determinada hora, después de la precipitación, se mide eh, cuántos milímetros se registraron. Un pluviómetro es similar también, pero la ventaja que tiene es que va graficando en tiempo real cuánto va acumulando, digamos, de lluvia. Y, y bueno, acá también hay una estación automática que, bueno, va midiendo instantáneamente la tasa, la intensidad de la precipitación y también el acumulado. Y bueno, y un telepluviómetro que también tiene una resolución temporal más de mayor resolución. Y bueno, para darse una idea, cuando uno dice que llovieron 30 milímetros en una manzana determinada de un barrio, es equivalente a decir que esa lluvia podría llenar 4 piletas, por ejemplo. Eh, Sí, es como para que tengan ahí una idea sí, general de. No se usa la terminología de litro por metro cuadrado, que capaz uno está más acostumbrado. Nadie mide el agua en milímetros, capaz en su día a día cuando va a hacer una receta o algo, pero hablar de litros por kilómetro, por metro cuadrado se volvería muy engorroso. Entonces, si uno va a decir, bueno, ¿cuánto llovieron? Bueno, en la zona de Zárate llovieron 30.000 litros en tal zona, o bueno, por eso se traduce en milímetro, que es como, bueno, suena a poco, pero un milímetro, estamos hablando de, imagínense, dibujen en el piso una baldosa, 1 metro por 1 metro, cubierto por esa cantidad de agua. Entonces, ya cuando hablas de 30 milímetros, ahí tenés la comparación de una pileta tradicional común de las prefabricadas, las armadas. Con 30 milímetros en una manzana, nosotros ya consideramos que eso puede ser una lluvia fuerte. Eh, Estamos hablando de 4 piletas de agua llenas cayendo en esa zona, en la manzana de un barrio. Es bastante cantidad de litros de agua por dentro, si uno lo piensa. Y después algo muy importante que mencionó Facu es el tema de bueno, los instrumentos que tenemos para medir la lluvia, que una cosa puede ser, si medimos 30 milímetros de lluvia en una manzana en un día entero, como por ejemplo fue la situación de esta semana, que había zonas que tenían 60, 100 milímetros de agua, pero a veces si el agua está distribuida durante todo el día,
la tasa, lo que se llama la tasa de precipitación o la velocidad con la que la lluvia cae es baja, capaz el piso tiene la capacidad de absorber esa agua y no pasa nada, no hay ningún impacto muy severo, más que capaz alguna calle negada y terminamos ahí. Ahora, si esos 30 milímetros caen digamos, en el plazo de una hora o de media hora, porque es una tormenta muy fuerte, un chaparrón muy intenso, ahí capaz la capacidad del suelo de absorber esa agua no es tan eficiente, entonces esa agua queda en la superficie, ¿no? Hasta que el suelo tenga la capacidad de absorber y eso nos genera un anegamiento, una inundación y puede ser muy peligroso. Entonces es muy importante medir la precipitación, la cantidad de agua, estos milímetros que caen en el momento, y también es muy importante tener instrumentos que nos puedan medir la tasa, o que es lo que lo podemos comparar. Cuando hablamos de tasa de precipitación, que suena medio raro también, es pensarlo en términos de velocidad. ¿Qué tan rápido cayó esta cantidad de agua que tenemos? Entonces ahí nos determina si no solo cuánta agua, sino qué tan rápido nos puede generar o no un impacto en una zona. Eso como para que lo tengan ahí en cuenta. No solamente es un número, sino el tiempo en el que cayó. Bien. Bueno, por otro lado, vamos a dar una breve definición de masas de aire diferentes. Y bueno, una masa de aire se define como un volumen extenso de aire cuyas propiedades físicas, por ejemplo temperatura y humedad, son uniformes en el plano horizontal y su tamaño puede cubrir en general centenares o miles de kilómetros de extensión. Y por otro lado, los frentes se definen como superficies que separan estas dos masas de aire, eh, que pueden tener estas masas de aire diferentes características. Es como que el frente es una transición o una discontinuidad entre esas dos masas de aire eh, de distintas propiedades, como temperatura y humedad. Por ejemplo, existe el frente cálido y el frente frío. En lo que es el frente cálido, eh, sucede cuando el aire caliente avanza sobre el frío y, y el aire frío, que es más denso, se queda por debajo y el aire cálido es forzado a ascender. eh, y generalmente se genera con una nubosidad un poco más extendida y puede llegar a generar precipitación persistente y moderada. Eh, en cuanto a lo que es el frente frío, sucede cuando el aire frío avanza sobre el aire cálido, como nuevamente el aire frío es más denso, se sitúa por debajo y esta irrupción del aire frío sobre el aire cálido es un poco más abrupta y es por eso que puede llegar a generar nubosidad, desarrollos verticales más extensos, por ejemplo, eh, nubosidad de tipo cumulonimbus, eh, y puede llegar a generar un tipo de precipitación más intensiva eh, en un corto periodo de tiempo. Y bueno, este es un ejemplo de cómo los frentes cálidos y fríos ingresan en la provincia, en Argentina y en la provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, los frentes cálidos ingresan a la provincia desde el norte. Esto genera un aumento en la temperatura y en la humedad. Y, y bueno, generalmente eh, los frentes cálidos hasta casi el sur de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, los frentes fríos eh, provienen desde el sur de la provincia y están asociados a un descenso en la temperatura y en la humedad. Y bueno, pueden recorrer toda la provincia hasta- también hasta el norte del país, digamos. Eh, y bueno, hablando un poco de cómo se genera la actividad eléctrica en las tormentas, eh, bueno, los rayos se generan dentro de nubes de gran desarrollo vertical
como es el caso de las cumulonimbus, eh, que son típicas de tormentas fuertes. Y dentro de estas nubes se producen corrientes de aire ascendente que, que hacen que las partículas de agua se congelen y, y se genere fricción entre, entre las distintas partículas. Eso genera una carga eléctricamente dentro de dentro de la nube y, y esas cargas se pueden volver positivas y negativas y se pueden generar rayos dentro de la misma nube, rayos intranube, entre nubes distintas, digo, y también actividad eléctrica entre la superficie y la nube. Eh, Sí. Algo muy loco de esto es que uno está acostumbrado, ¿viste? A escuchar, ¿viste? Cuando uno está en su casa, a veces si la tormenta cerca, empieza a escuchar los relámpagos o los truenos a lo lejos. Algo que se sabe que las tormentas o las nubes antes de descargar a tierra, hay como un tiempo de gracia de más o menos 15 a 20 minutos entre que se desarrollan las nubes y tenemos muchas nubes juntas, que primero se empiezan a descargar entre tormentas. Porque lo que hace es lo mismo que uno tiene cuando una descarga eléctrica, sea uno se ha comido una patada por tocar el enchufe de la luz o algo, cuando hay una tensión muy fuerte que se carga en una zona, lo que busca es el camino más corto para descargar, ¿viste? Se genera tensión, genera tensión, genera tensión, genera tensión. Una vez que hay una tensión muy alta, te necesita alargarla para algún lado. Entonces, al inicio de todo el proceso, lo más cercano que tiene una nube es otra nube cerca con un polo capaz distinto de carga, por eso vemos los simbolitos más y menos, ¿viste? Como que va un polo positivo, un polo negativo. Si tiene más cercano y el camino es más rápido para ir a esa nube, descarga primero por ahí. Y después de un tiempo que ya la tormenta se desarrolló, ahí el camino más corto, donde se empieza a poner la carga más adentro de la nube, ahí es cuando recién empieza a descargar la Tierra. Entonces, está buena como para en lo que es el pronóstico inmediato, cuando, si se acuerdan del principio que veníamos charlando de las escalas, la parte primera que hablábamos de escala era esto bueno, cosas que pasan en cosas de minutos y cosas o horas. Bueno, los rayos a tierra es una de esas, como son cosas que pasan en plazos muy cortitos de tiempo. Está bueno, pero se puede ver eso que decía Facu, que bueno, primero arrancan entre las nubes y después empiezan a descargar a tierra. bueno, y acá vemos una figura de los tipos de descargas que es importante destacar que no siempre la descarga es directamente desde la nube hacia, por ejemplo, en este caso una persona, que puede también suceder eh, que haya una descarga, una tensión por toque, por ejemplo, cuando el rayo se descarga sobre un objeto, por ejemplo un árbol, es importante que la persona no toque el árbol porque ese objeto puede transmitir también electricidad. Eh, por ejemplo, también ser canal de conexión implica, por ejemplo, cuando uno, por ejemplo, está en la playa, en la arena, y la descarga cae en la arena, es importante no estar en la playa porque la arena transmite la electricidad a través de los granos de arena, digamos. Eh, y es por eso que es importante que cuando hay actividad eléctrica la gente se vaya de la playa. Eh, también es importante notar que se pueden producir ondas de choque. Esto es porque el rayo emite un sonido bastante intenso. Por ejemplo, cuando hay un rayo a tierra muy fuerte, es común escuchar las alarmas de los autos sonar. Se debe porque se genera una onda de sonido que, que hace que genera un movimiento, digamos, que puede llegar a hacer sonar una alarma de auto, por ejemplo. Y otros tipos de descargas similares. Eh, y bueno, este video es un ejemplo de por qué, si bien la tormenta no está exactamente arriba de nosotros, es importante que si está relativamente cerca, por ejemplo a 10 kilómetros o menos, eh, sería importante suspender actividades al aire libre. Esto se ve porque, por ejemplo,
hay parte de la nubosidad de la tormenta que está a niveles muy altos, que puede llegar a tener cargas positivas o negativas, y en el suelo la carga inversa, por ejemplo, y se genere un rayo a tierra, por ejemplo. Si bien la tormenta en sí está bastante distante, podría llegar a darse una actividad eléctrica a superficie debido a esta diferencia de cargas entre la nubosidad alta y de la misma tormenta y la superficie. Sí, y esto además es peligroso porque uno empieza a bajar la guardia quizás, de que ya pasó la tormenta y por ahí eh, en un periodo de tiempo corto cae un rayo y uno por ahí está con la guardia baja, ya salió, se tranquilizó, ya pasó la tormenta y no, al final termina cayendo un rayo y sobre todo estos son los que más llegan a tierra, digamos. Sí. Bueno, y otro fenómeno importante a tener en cuenta es el granizo. Y bueno, eh, este granizo se desarrolla generalmente en tormentas con gran desarrollo vertical, como por ejemplo las nubes cumulonimbus, eh, que tienen corrientes de aire ascendentes muy intensas. Y bueno, lo que sucede es que en el interior de la nube las gotas de agua son empujadas hacia niveles superiores, superando los niveles en donde el nivel de congelación de las gotas de agua sucede, y cuanto más intensa sea la corriente ascendente, más posibilidad de que los granizos se vayan acumulando en zonas donde es posible su formación. Y una vez que el granizo ya es relativamente más pesado, la corriente ascendente no lo puede sostener más en niveles, eh, en niveles de la formación de granizo, por ejemplo en este círculo celeste, cuando el peso ya es, es significativo, es cuando empieza a precipitar el granizo hacia superficie. Y en el mejor de los casos, ese granizo llega de forma sólida a la superficie, y si no, puede suceder que si el granizo en niveles medios y altos no es tan grande, puede llegar a derretirse tras el descenso, pero podría llegar a pasar que también eh, se genere, que precipite, digamos, en forma sólida sin la necesidad de derretirse. Y bueno, por último, en esta imagen se puede observar como es como la, la, la ocurrencia de tornados en lo que es, o sea, la distribución de ocurrencia de tornados en todo lo que es el mundo, la Tierra. Y se puede observar que en Argentina, particularmente en Buenos Aires, la ocurrencia de tornados es factible. Eh, en, en la imagen de la derecha podemos ver que hay distintas escalas para categorizar a los tornados. Estas escalas se definen en base al impacto que tienen los tornados. No es lo mismo hablar de un tornado de categoría F0 que un tornado de categoría F5, que es el más violento en términos de ráfagas y destrucción. Eh, y bueno, lo que sucede en general es que el, hay un porcentaje muy mínimo, que es el 1%, que corresponde a los tornados de categoría más alta, y ese 1% de tornados de categoría más alta genera el 70% de muertes por tornado. Y además, cabe destacar que como tiene una escala temporal muy chica, como mencionó Pablo en el gráfico de escalas de fenómenos, también es muy difícil predecirlo. Por ende, es algo que- que es muy difícil de pronosticar, y se va haciendo un seguimiento, por ejemplo, por la severidad de la tormenta. Sí, y algo de los tornados que siempre nosotros escuchamos mucho, por ejemplo, cuando es un evento como el de la semana pasada, muy marketing, muy agarrado por los medios, que ya estamos todos muy en tema,
empiezan a haber noticias sobre, bueno, se espera que haya una cola de un tornado o alguien reporta la palabra cola de tornado, esas cosas, que más que nada noticia falsa, no tiene nada que ver con la tormenta. Si a alguien le haces un pronóstico de un día para otro de que va a haber un tornado en cierta zona en particular, lo más probable es que sea falso, así que eso cuando escuchen o reciban algo de eso, automáticamente pregunten al grupo de la guardia de la DIMAE para que nosotros corroboremos que la información que le están dando es así o no, porque claro, pronosticar un tornado es algo muy difícil, es lo más complicado de toda la materia esta. Y en general, cuando uno está viendo en radares, que ahora Mariano más adelante va a empezar a hablar del tema, cuando estamos hablando en un radar de una tormenta muy intensa, vemos señales que pueden llegar a decir, che, esto tiene pinta de que puede haber un tornado acá abajo, en esta tormenta. La única manera de verificar que haya un tornado o que pasó un tornado es que alguien esté en el terreno viéndolo. O que después, a post-mortem, uno vaya al campo y vea la traza de la destrucción que fue dejando en el pastizal o en el cultivo, o si rompe un barrio, una casa, se puede ver el trazado que va haciendo el tornado en el suelo. Esa es la única manera que tenemos de verificarlo. Después son todas estimaciones. Hay señales, hay ingredientes que dan para que la formación esté y se hace el aviso pertinente, pero nunca se puede decir, che, bueno, de acá a mañana, sobre la zona de Chascomús, a tal hora va a pasar un tornado. Eso es imposible. Eso en ningún país no es algo nuestro, eso es algo general. Eso todavía no se descubrió todavía la parte científica que nos permite predecir con ese nivel de detalle, porque es algo muy corto, muy intenso y muy chiquito. Fíjense que solamente el 1% son los tamaños grandes que rompen todo, que estos 70% como dice acá en la placa. Pero después tenemos estos F0, que son tornados chiquititos, capaz duran un minuto. Entonces, justo engancharlo, capaz sucede y no lo llegaste a ver, y entonces no hay manera de verificarlo. Pasan mucho más de lo que nosotros vemos. Y si ven el mapita que está acá, del mapa de color, la zona con mayor frecuencia es Estados Unidos, por cómo tienen ellos su topografía, por cómo dan las cuestiones, ellos son los que más tornados tienen en el mundo. Pero la zona de Argentina, de la parte del litoral, sur de Brasil, Paraguay y Uruguay, somos el segunda zona de ocurrencia de tornados más frecuente. No los vemos también porque la mayoría pasan en zonas descampadas, en zonas donde no hay población que después le pueda sacar foto o verlo, a menos que se los crucen en la ruta como está acá en la imagen y justo alguien saque el teléfono y lo filmen, que eso está pasando mucho ahora que todos tenemos teléfonos en el bolsillo, se están detectando más fácil, no es que hay una ocurrencia más frecuente del fenómeno, sino que ahora tenemos más ojos en el campo para verlo también. Eso es otra cosa que tienen que tener en cuenta. Pero nada, lo más importante sepan esto, que si alguien les pronostica de hoy para mañana una zona y una hora específica en la cual va a pasar un tornado, eso es 100% falso y pregúntenlos a la guardia para que les digamos, como para que tengan eso. Bueno, paso a compartir yo. Dale. ¿O querés seguir vos, Facu? Yo para así tengo Ah, el... ahí te lo dejé si querés. Dale, bárbaro. Bueno, avanzo hasta donde nos habíamos quedado. Acá está. Bueno, de lo que vamos a hablar ahora es de los sensores remotos, que son las herramientas que tenemos nosotros para monitorear todas estas cuestiones, lluvias, tormentas, tornados, no tanto, pero bueno. Y bueno, entonces lo que tenemos son dos herramientas distintas que funcionan de manera diferente. Una es el radar y la otra es el satélite. Estas son las más conocidas. Hay otras, pero bueno, estas son las más conocidas y quizás las que más utilizamos nosotros en el día a día. Bueno, ¿cómo funciona un radar? Esto se llama un sensor activo, lo que hace es emite un pulso de energía, esa energía se mueve por la atmósfera, rebota contra los objetivos que nosotros esperamos buscar, que son tormentas, nubosidad, lluvia, a veces pega contra otras cosas y por ahí emite una información no del todo correcta. Y bueno, esto lo que hace lo hace prácticamente barriendo en círculo, como se ve en la imagen, y además moviéndose de a poquito, cada vez que termina de dar una vuelta, se eleva un poco y escanea, digamos, las partes superiores. De esa forma nosotros lo que podemos tener es una mejor imagen o en realidad una medición de cómo son las tormentas en una distancia determinada. Esto también, lo que se puede obtener de acá también con otras mediciones es si puede llegar a tener ráfagas incluidas, se ve a varios niveles. Y bueno, todo esto nos sirve a nosotros como para identificar la intensidad de la lluvia. Obviamente
a ver si tenemos una imagen, bueno, acá sí tenemos unas imágenes, en los colores que podemos ver más rojos, más tendiendo al rojo, violeta, eso implica quizás lluvia o... Ok. ¿Se le congeló a todos o solo a mí? Todos. Ok. Se congeló la Sí, a imagen. todos, sí. Bien, bien. Puede ser que se le haya cortado la luz o algo. No, es el problema. Bueno, nada, a ver si puedo. Yo que estoy como anfitrión, puedo venir acá y compartir de una, ¿no? Sí. A ver ahí. ¿Se está viendo la pantalla bien? ¿Me dicen? Si no, Sí, sí se ve. perfecto. Sí. Bueno, continúo entonces. Hasta que a ver si Marian sí, se le puede retomar. Pero bueno, el radar es de las herramientas más útiles que uno tiene para el seguimiento de la tormenta porque ya medio hay una parte que deja de ser pronóstico y la estamos viendo. Es un sensor activo que dispara información y dice dónde están las nubes, dónde están las gotas y hacia dónde se están desplazando. Entonces ya es como la herramienta, una de las más fuertes que tenemos a la hora de hacer los seguimientos porque ya veníamos, imagínense en su cabeza el, el caminito de toda la semana. Vienen viendo los pronósticos todos los días, de repente les llega la plaquita de la alerta y saben que para el día viernes esperan tormentas. Bueno, el día viernes estamos viéndolas con los radares en el momento. Sabemos que la tormenta que veníamos pronosticando, que era capaz una zona muy amplia de alerta. Bueno, ahora las tormentas están en esta parte de la alerta que dijimos, entonces se achica la escala del aviso y ahora vemos la tormenta está sobre la zona de Junín y se desplaza hacia la zona de Pergamino. ¿Viste? Eso se puede ver en el momento y tenemos el horario y posiblemente fenómeno de lo que tenga la imagen. Pero bueno, es una herramienta muy útil, es libre, uno puede entrar a la página del Servicio Meteorológico y verlas, lo que tiene que la interpretación de las imágenes son muy complejas. Casualmente vemos colores desde los azules hasta los blancos, pero para nosotros hay un montón de señales dentro de estos colores o formas que tienen los colores que nos pueden determinar si esa tormenta se está identificando, si se está disminuyendo, si adentro puede tener granizo o gotas grandes o posiblemente algún tornado. Ese tipo de cosas hay que manejarlo con mucho cuidado, por eso sepan eso cuando ven esta imagen, no solamente ver un color y decir, a veces hay colores rojos muy intensos y resulta que no es ni siquiera lluvia, son otro tipo de cuestionamientos. Entonces, con esta información con mucho cuidado siempre hay que tratarla. Como ven acá, el efecto del radomo mojado se llama. Como la antena detecta agua, si yo en el domo, que es la pelota esta que tiene el radar encima, para proteger esto que está acá, le está lloviendo al radar encima, está toda cubierta de agua. Entonces, cuando el radar quiere mandar la información para detectar las nubes, al toque se encuentra con agua pegada en el domo este y la señal como que se atenúa. No sale todo el rayo largo de radar como debería, sino sale más corto con menos potencia. Entonces, su capacidad de detectar agua es atenuada por eso. Entonces, parece que uno está viendo la tormenta acá, si vemos la primera imagen, un rojo fuerte que llegando a la zona del AMBA, de repente baja amarillos y verdes los colores, uno podría estar diciendo, bueno, está lloviendo menos, pero instantáneamente cuando cruza el radar, la tormenta sigue en esos colores. O sea que solamente es que en esa parte uno puede hacer la falsa interpretación de que la tormenta venía disminuyendo la potencia y no, siguió parejito todo el camino. Así que nada, con eso como es un ejemplo para que tengan en cuenta que no es tan sencillo que es ver un color y ya, porque hay algunas cosas que son un poco más intrincadas. Lo mismo acá, vemos efectos de eco de terreno. ¿Por qué? Porque detecta solamente agua, pero si tenemos una montaña en el medio, la antena no puede, el rayo no pasa la tierra, entonces rebota contra esa montaña y la señal le vuelve al radar. Y lo pinta de un color porque detecta que la señal que manda vuelve casi toda. Ese es el color que le da a la imagen. La cantidad de señal que yo disparo, en el medio se va a ir comiendo por algo, por la nube, por el aire, por lo que sea. Lo que vuelve es lo que yo detecto con un color. Si vuelve mucha señal, le pongo un color muy alto. Si vuelve menos, un color muy bajo. Entonces, si de repente hay una montaña en el medio, va a volver mucha señal porque va a chocar todo contra eso y va a volver. Y nos pinta de un color rojo. Si uno se fija acá en la animación, ni se mueve. Si fuera una tormenta, como en el caso anterior, se movería. Entonces, en este caso, se ve que está quieto porque no es una nube, es otra cosa. Entonces, también, para que tengan en cuenta eso. Justamente acá lo que estamos viendo son las sierras, la sierra de la ventana en el sudeste de Buenos Aires.
Bueno, y así hay un millón de errores, pero bueno, como para que tengan en cuenta eso, de que no solo es ver un color y ya, sino que hay cositas en el medio. Y este radar solo lo que pasa es que, bueno, podemos ver dentro de las nubes, o sea, medio que es un escáner que nos da las capas bajas de la nube. Pero a veces necesitamos tener información de lo que pasa arriba de la nube y con el radar no podemos verla. Y para eso usamos los satélites. Son sensores, en este caso, a diferencia de lo que había dicho Marian al principio, que eran pasivos, estos son activos, estos son pasivos. El radar emite señal y reescucha la vuelta. Eso es lo que lo hace detectar. En cambio, el satélite es pasivo, está en silencio. Escucha lo que todo emite. Todos los cuerpos emiten calor. Ese calor, en función de tu temperatura, tiene una señal u otra señal. Entonces, de esa manera los satélites podemos detectar, en función de la temperatura que tiene la superficie, si está cubierta por nieve, si es solamente vegetación, si tiene algún tipo de cuestionamientos. Bueno, todo eso lo hacemos en función de las diferencias de temperatura que emiten los cuerpos propios, sino que el satélite no tiene que hacer nada, solamente escuchar. Y en este tema hay distintas órbitas donde uno puede poner un satélite. Hay satélites que orbitan muy cerca de la Tierra, que giran muy rápido alrededor de la Tierra, y como están muy cerca de la Tierra, podemos ponerles cámaras y sensores muy de alta resolución y ver con mucho detalle. Pero lo que tiene es que, nada, orbitamos la Tierra todo el tiempo y todo el tiempo estamos viendo partes distintas. Después hay órbitas como la geoestacionaria, que es la más común para la meteorología, que está bastante lejos. Si pueden ver acá la imagen, esta es la Tierra, 36.000 kilómetros de distancia se ponen los satélites a orbitar. Y uno podría preguntarse por qué. Porque de esa manera, la velocidad de rotación de la Tierra y la velocidad a la que rota el satélite alrededor es la misma o es similar, de una manera en la que siempre están viendo el satélite en la misma parte de la Tierra. Entonces, como que giran coherentemente, giran en orden. De esa manera uno puede estar haciendo seguimientos de un cacho grande de la Tierra todo el tiempo. Y como vamos a ver acá, ven, en la imagen de la izquierda es tomada por un satélite geoestacionario. Ven que se ve todo el hemisferio, toda la parte de América y todos los océanos. Y esto, al girar junto con la Tierra, puede sacar una imagen de esta cada 10 minutos. Entonces, lo que vamos a ver acá es cómo todas las nubes se van desplazando en esta zona, es un montón de terreno. El detalle de la imagen es menor, obvio, porque estamos viendo un área muy grande, pero cada 10 minutos tenemos una imagen de la zona, casi como los radares. Entonces, el radar emite dentro de la nube cada 10 minutos y el satélite por encima de la nube. Entonces, con eso podemos tener una imagen tridimensional de lo que está pasando y saber si ahí va a haber o no piedra, granizo, lo que sea. Y los satélites chiquitos, los polares, que orbitan muy cerca de la Tierra, como ven, van haciendo fetas, así como gajitos, porque como que orbitan y la Tierra va girando, estos van haciendo estos gajos de detección que tienen mucha resolución. Si uno puede ver acá, compara esta imagen medio gris, medio así, no tan definida, con esta que tiene colores, tiene otro tipo de detalles. Hay muchas más diferencias que esto, pero esta es la principal. Esta imagen compuesta de toda la Tierra se formando con los sucesivos pasos del satélite. Pero para hacer de punta a punta y tener toda una imagen del planeta, tardó 12 horas. Entonces, es útil, sí, para algunas cosas. No estás viendo el tiempo real, sino que estás viendo siempre el pasado, porque ya cuando la imagen te la presentan a vos el satélite, ya pasó mucho tiempo. Entonces, para hacer seguimiento de tormentas en minuto a minuto, como es en este caso, es distinto. Pero para hacer estudios de suelo, ver incendios, ver zonas, no sé, un estudio sobre el bosque, si fue creciendo o creciendo, lo podemos comparar año pasado con año siguiente, ¿viste? Y esas cosas. Estos satélites tienen mejor uso para eso, como para parte más de investigación. Y acá hay algunos de los productos que tenemos, ¿viste? Aparte de ver las nubes, como lo que estaba explicando recién, hay gases que emiten temperatura a otra temperatura, y si uno lo calibra el satélite a esa temperatura o a esa frecuencia, puede detectarlos, ver el dióxido de carbono en el aire, o mismo las descargas eléctricas, que eso es una cosa que se hizo hace poco tiempo. Cuando el rayo tira la luz a tierra, también hay parte de esa luz que sale hacia arriba. Entonces, si uno calibra el satélite de una manera, puede detectar ese destello de luz como si fuera un flash de una cámara de fotos y lo pesca y te lo pinta en la imagen. Cada 5 segundos lo hace esto. O sea, podemos ver muy bien cómo esto, al desarrollo de la tormenta, y ver cómo se van acumulando las descargas y ver si crece o disminuye. Y podemos detectar esto que antes no podíamos, capaz, que era ver los rayos de nube a nube. Entonces podemos predecir cuándo van a empezar a caer a tierra, de esa manera. Bueno, y así hay un montón más de otros productos. Estos son de la órbita geoestacionaria, bien de lejos, y después si uno va a imágenes de satélites de órbita polar, los que orbitan cerquita que decía, ven que las imágenes tienen otro nivel de detalle. Podemos ver la pluma perfecta acá
la cordillera de los Andes, acá se ven los volcanes, entonces el cordón Cauche, que hizo erupción hace un par de años, y ver toda la ceniza volcánica, cómo se mueve en toda la parte de Río Negro y sur de Buenos Aires. O, por ejemplo, ver el cauce de un río, de un arroyo, para ver si está más cargado o más seco después de un periodo de tiempo. Se puede hacer la comparación, porque tienen ese nivel, podemos ver bien todos los cauces. O bueno, los focos de incendio. Pero esto es como para decir así como un pantallazo general de lo que uno puede hacer después de esto, lo que se te ocurra. Hay muchos productos, hay mucha investigación que se hace y esto se trabaja todos los días y siempre hay gente descubriendo cosas nuevas para hacer. Es mucha información. Pero bueno, nosotros lo que más nos interesa es el tema de hacer seguimiento de tormentas, ¿sí? No estudios de suelo, eso es algo más para investigaciones u otro tipo de científicos. Pero nosotros lo que usamos es para esto, durante la parte de la alerta temprana, que es lo que estamos pronosticando, tener imágenes cada 10 minutos nos permite ver, bueno, de lo que veníamos pronosticando hace unos días, esto está por acá y se va a desplazar para acá, y eso forma parte de todo este caminito que tenemos acá. Existen alertas de meteorología como las que uno ve en el servicio meteorológico, que nosotros solemos mandar las placas o no, y después tenemos otros organismos que también emiten alertas, no solamente de meteorología, sino el Servicio de Geografía Naval o el Instituto Nacional del Agua, que es para ver altura de nivel de los ríos. Eso también nosotros solemos verlos porque a veces si se combina la marea alta con un momento de lluvia y cierta cantidad de viento, los organismos emiten otro tipo de alertas que es, bueno, con esta lluvia y este viento se va a generar un desborde en esta zona, o el nivel del río va a ser suficiente que va a generar desbordes y eso hay que evacuar la zona. Bueno, todo eso en estas páginas uno puede entrar acá y ver las alertas que son los organismos oficiales. Nosotros lo que hacemos es mirar esta información, analizarla y transmitirla dentro del grupo de la Guardia si podemos con algún tipo de mayor de detalle para el tema de las franjas horarias y demás. Uno puede entrar a la página del Servicio Meteorológico, vamos a darles un ejemplo, y tenemos acá las alertas que puede ser por lluvia, por viento, por tormenta, nevadas, ondas. También acá se pueden ver los avisos a corto plazo, que son estos que les contaba yo. Cuando tenemos el radar y la tormenta en el momento, hacemos como la alerta capaz puede ser, a ver si tenemos una imagen acá, una alerta puede ser algo así grande como para la zona de San Borombón y centro de la provincia de Buenos Aires, y puede durar un periodo entero. Si uno puede ver las alertas, duran 4 periodos en un día, madrugada, mañana, tarde y noche. Entonces, una alerta para este cacho, es decir, bueno, 6 horas del día va a estar cubierto por un color amarillo, como para dar un ejemplo, por tormenta. Después el aviso a corto plazo es, bueno, dentro de esa alerta, acá se puede dar una tormentita seguramente y se va a desplazar de acá a acá en 1 hora o en 2 horas. Es un pronóstico más chiquito. Dentro de ese pronóstico que ya uno sabía, se hace más específico para saber, bueno, acá está el fenómeno y hacia acá es donde va. Y acá para que tengan un ejemplo, esto todo el tipo de alertas que se puede emitir por el servicio meteorológico, no solo de tormentas, sino por viento, por lluvias, por nevada, o por temperaturas altas o bajas, o por polvo. Eso los pueden entrar y pueden ir chusmeando. Eso se emite por lo general a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde. Se hacen las actualizaciones, a menos que haya un cambio muy brusco de la situación. Si uno de repente en el medio de ese periodo observa que las tormentas van a ser más fuertes de lo que uno pensaba o menos intensas, bueno, ahí se puede meter una actualización, pero por lo general se actualiza solo 2 veces por día este producto. Acá como se ve en la página web ahora, uno puede entrar al servicio meteorológico, alertas, acá tiene mapas, puede caminar y puede elegir los colores y los fenómenos. Y, ¿cómo es? Y acá en esta zona, una vez que uno puede cliquear en el día que quiere, puede ver los periodos del día que van a estar cubiertos por ese tipo de alerta. Si ven acá, a veces nos pasa, por ejemplo, que si uno entra, vamos a ver este caso, tenemos alertas naranja y alerta amarilla para la zona de La Pampa. Pero si uno entra capaz en la zona de alerta naranja en este momento, ve que lo naranja es solo para la tarde, después para la noche se queda en amarillo. Entonces, capaz viendo este mapa solo, uno ve esto y dice, bueno, martes 17, alerta naranja. Y agarra y pone todo el día alerta naranja. Y no, capaz estamos haciendo que un fenómeno que en verdad va a durar 6 horas, como se ve acá, nosotros le estamos dando 24. Eso es un error que hay en la parte de la comunicación entre el sistema y el servicio. A veces cuando uno hace esto, es porque esta es la manera más eficiente que se encontró de hacerlo por el momento. Tenemos los días de la semana que se esperan alertas y los colores todos mezclados. Entonces,
cuando uno quiere ver qué parte del día es la que va a tener cada color, tiene que entrar específicamente uno por uno. Eso a veces capaz uno no lo hace o no está tan educado en el tema, porque la comunicación que uno tiene de esto es baja, digamos, esto es bastante confuso de entender así solo. Puede ser que se pierda eso. Entonces, por eso nosotros mandamos las placas por el grupo de la DIMAE y hacemos los Zooms, a veces cuando es una alerta de mayor nivel, la alerta naranja, y también por eso a veces hacemos mensajes directamente sin mandar las placas para que se entienda un poco mejor el periodo en hora, porque a veces si uno ve este color y dice, bueno, todo el día naranja, las guardias de los bomberos, los policías, todos tienen que estar a presto durante 24 horas y eso es más de lo necesario, o capaz tenés que un problema más grande para la gente que administra las guardias, pero porque, no porque no sea necesario, sino porque se interpretó mal la imagen. Entonces, por eso ahí capaz a veces mandamos un detalle diciendo, bueno, en la zona 5 de la provincia de Buenos Aires, que compone la parte de Olavarría Azul, la tormenta fuerte se va a dar entre la 1 y las 6 de la tarde. Entonces ahí ya te achiqué, ya no son 24 horas, pasan a ser 5. Entonces vos armás mejor tus equipos en ese momento. Después las lluvias van a bajar de intensidad, va a seguir lloviendo, pero no tan fuerte, no se espera ya que haya piedra, lo más fuerte va a ser a esta hora. Y podemos hacer todo un desglose más por zonas con los mensajes a veces. Por eso entonces a veces se elige mandar o se decide mandar solo una parte de toda la información, porque si son, otro caso, 3 días de alerta, martes, miércoles y jueves. Si yo te mando las placas para toda la provincia, para toda la zona, los martes, después para toda la zona, para los miércoles, después para todas las zonas, para los jueves, a uno se le hace una nube de placas y de información y se te mezcla todo y capaz no se pierde el foco, que bueno, hoy tenemos este fenómeno que va a llegar en poco tiempo, preparémonos para esto, mañana mandamos la otra placa para que se entienda mejor. Eso cuando es un fenómeno que es demasiado, como te diría, demasiado generalizado, cuando es algo muy eh, que abarca muchos días, mucho tiempo y mucha parte de la provincia. Si es algo chiquito, conciso, bueno, se puede hablar de otra manera. Pero esto todavía lo estamos laburando, como de qué manera poder nosotros del equipo de la meteorología a ustedes transmitir la información de una manera que se entienda mejor para que a veces el pronóstico es muy bueno, siempre se escucha mucho, el mejor pronóstico del mundo no sirve si nadie lo entiende. Entonces capaz a veces el pronóstico está perfecto, el horario de emisión está bien, está todo en regla, pero bueno, después falla la parte de la comunicación y el que lo recibe no entendió que para su zona la tormenta fuerte iba a ser en esta parte del día y no todo el día, y para la zona del norte iba a ser para la otra parte del día, y por eso, bueno, le estamos intentando buscarle la vuelta. Creo que Marian acaba de Bien, mandar un sí, mensaje de que se volvió. Eso, ya estoy. Perdón que se me colgó la máquina, se ve tranqui, no pasa en el nada. mejor momento, cuando estaba más inspirado, pero en fin. Suele suceder. Bueno, Bueno, ¿querés que siga compartiendo yo o compartí vos? no, comparto yo si querés. A ver, Dale, mándale. si se Me vuelve a puedes colgar, ya reemplazar, ¿eh? sabemos que. Dale. Claro. Bien. Bueno, esta parte ya me imagino que ya les contó Pablito. Estamos Eh, por ahí, sí. Perfecto. Bueno, estas ya son las placas que nosotros les solemos enviar cada vez que hay alertas. Obviamente esto está dividido por fenómeno y además también eh, por el tipo de alerta que se da. Muchas veces por ahí quedan solapadas, esto me parece que era lo que estabas hablando vos, Pablo, Sí, un poco sí. quedan solapadas varias alertas. Acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo en el que tenemos el sudoeste de la provincia de Buenos Aires con una alerta por vientos en amarillo, pero a su vez comparte una zona en el sur de la provincia de Buenos Aires con una zona que está en naranja por tormentas. Entonces, a la hora de tener en cuenta cuando se reciben las placas, quizás uno ve, si recibe primero, por ejemplo, la de vientos, ve que toda la provincia que está en verde y en realidad está en alerta por otro fenómeno. Esto es una de las cosas que estamos tratando de subsanar como para que la información que llegue sea lo más entendible posible y que a su vez el que se encuentra en alguna de estas zonas ya delimitadas previamente tenga la mejor calidad de información posible y no por ahí que se quede con una placa y de repente le llega otra en naranja. Otro problema que tenemos por lo general es cuando, bueno, yo supongo que Pablo les explicó, pero estas alertas salen rutinariamente a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde. O entre las 6 de la tarde y las 7, y entre las 6 de la mañana y las 7 de la mañana, que es el periodo en el que se actualizan. Pero hay situaciones en las cuales
es necesario actualizar estas alertas, entonces te manda de nuevo y nosotros tenemos que salir a republicar estas placas con la información nueva, que es más reciente. Entonces, por ejemplo, creo que ayer nos pasó que hubo una actualización muy enseguida después de que había salido el de rutina. Entonces tuvimos que mandar de nuevo las placas y bueno, ahí quizás se tornó engorroso el hecho de que llegaba información nueva muy rápido y que contrastaba bastante con la que había salido unas horas antes. Así que bueno. Bueno, ¿cuáles son las principales diferencias? Yo supongo que Pablo les habló de los avisos a corto plazo. Los alertas son pronósticos que se hacen de acá a 3 días y lo que se busca es identificar una zona y dar la precisión máxima en cuanto a el horario, teniendo en cuenta las limitaciones del sistema, ¿no? Que son, se emite, digamos, una alerta para un periodo de 6 horas, el cual está dividido en el día, digamos, por madrugada, mañana, tarde y noche, cada una correspondiendo de 0 a 6, 6 a 12 y así de forma progresiva hasta la noche. Entonces, en esos periodos es donde se pone el tipo de alerta y esto se hace a futuro, ¿no? Hasta 3 días, porque ya más de 3 días es donde empezamos a jugar ya con la incertidumbre de que ese fenómeno se pueda llegar a dar. En cambio, los avisos a corto plazo, por lo general ya está formada la tormenta, ya se emitió el alerta o quizás en algunos casos no, y se ve una tormenta que puede tener signos de severidad avanzando, en nuestro caso, que es lo que nos atañe, a la provincia de Buenos Aires. En ese caso, salen los avisos a corto plazo y en lo que se identifica es qué tipo de fenómeno puede llegar a tener: granizo, ráfagas o lluvias muy intensas en cortos periodos de tiempo. Eso se hace como una distinción y tiene una validez de hasta 3 horas. Puede tener de 1, 2 o 3 horas. Esa es la principal diferencia. Uno es un aviso, digamos, a largo plazo y el otro es a corto plazo con algo que ya se está formando o que ya estamos viendo. En cambio, en los alertas lo que puede pasar es que incluso se modifiquen porque cambian quizás las previsiones y demás. Pero bueno, esa es la principal diferencia. Y hay que tener en cuenta no confundirlas. Las dos son muy importantes. Una porque avisa a largo plazo y la otra ya está, digamos, con la tormenta ya formada o con el sistema que veamos que esté generando algún tipo de signo de severidad ya formado, avanzando sobre la provincia de Buenos Aires. Entonces, ambos son importantes y además hay que tenerlos en cuenta. Uno para quizás preparar y otro ya para ir a actuar en el caso del corto plazo. Bueno, este es el pronóstico de defensa civil que nosotros mandamos todas las mañanas, en el cual, bueno, hay distintas secciones. Una, por ejemplo, es el pronóstico que nosotros elaboramos, haciendo hincapié en cada zona, o dando detalle en cada zona de las que están acá divididas. No sé si se llega a ver el cursor. Bueno, no importa, continúo. Sí, se ve, se ve. Y lo que tenemos nosotros es un sistema de colores también, en el cual, por ejemplo, verde es que no hay fenómenos de relevancia. Celeste es con algún fenómeno que puede llegar con muy baja probabilidad de generar algún problema, por ejemplo, lluvias, chaparrones, que no generarían en el normal, digamos, en la vida cotidiana, no generarían grandes complicaciones. Y después sí, a partir de ya amarillo, naranja y rojo, obviamente acá empiezan cada vez a dar un aviso, digamos, de que ese fenómeno que se está describiendo pueda llegar a generar alguna complicación mayor. Obviamente, cuanto más, digamos, de amarillo a rojo, cuanto más alto es el color o más alto es el nivel de la alerta, más complicaciones puede llegar a generar. Y por último, abajo tenemos el pronóstico a 7 días que da el servicio, este es el oficial, como para que puedan contrastar también si hay alguna diferencia o si nosotros por ahí estamos viendo algo distinto a lo que por ahí se está emitiendo desde el servicio. De todas formas, la información oficial es la del servicio. Nosotros lo que tratamos de hacer es de depurarla y mejorar esa información, también acotando los rangos horarios, por ejemplo, porque hay veces que por ahí uno ve lluvias durante todo el día y en realidad por ahí
por ahí, o si hay un fenómeno intenso, una tormenta que pasa en un rango de 3 a 4 horas por ahí por alguna zona, nosotros tratamos de aclararlo en nuestro pronóstico en el que está, digamos, encima. Sí, y también otra diferencia es que, bueno, si uno ve el mapita que mandamos a las placas, en las descripciones para toda esa área, del área 1, viste que como estamos ahí en azul, que es una porción grande de la provincia, y si uno ve el pronóstico del servicio es como para ver una parte puntual y tener ese desglose de, bueno, los fenómenos con las imágenes también, para ver eso, pero si uno ve ahí en la imagen dice el pronóstico para La Plata y estamos dando nosotros algo representativo de la zona, pero en verdad el pronóstico en azul que nosotros le damos en la descripción es para todo ese cacho, como para ver si hay algo generalizado, un fenómeno de lluvia o de tormenta o algo que pueda impactar en ese pedazo. También eso es como la otra diferencia. Tal cual. Bueno, ¿de dónde sacamos nosotros la información para generar estos pronósticos? Bueno, tenemos una de las principales herramientas son los modelos computacionales, que bueno, una de las más conocidas es Windy y seguramente una de las que también más se usa. Pero bueno, en Windy, por ejemplo, no hay información, por ejemplo, de índices de inestabilidad. Es medio engorroso por ahí encontrar mapas con diferentes variables que por ahí necesitamos nosotros a diferentes alturas. Después también hay diferencias, por ejemplo, entre los mismos modelos que tiene Windy. Windy tiene una solapa en la que puede uno elegir qué modelo mirar o qué modelo, sí, bueno, mirar y analizar. Y estos modelos a su vez tienen sus variaciones. Hay algunos que, por ejemplo, son regionales, que tienen una mayor, eh, digamos, una grilla mucho más fina, entonces puede tener más precisión por ahí en dar detalles chicos con respecto a una zona que está muy pegada a la otra. Eh, porque no me sale la palabra. Mm. Eh, bueno, ya está, se me fue. No importa. El problema acá es que estos modelos entre sí pueden dar distinta información, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es analizarla y llevarla hacia, digamos, las defensas civiles o el usuario que sea que lo requiere, una información lo más precisa posible y que le sirva además. Ahí es donde empieza a jugar el término incertidumbre. ¿Qué es la incertidumbre? Bueno, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, varios modelos como los que se representan acá, en este caso, el pronóstico para el 24 de marzo del 2021 para la localidad de Bahía Blanca, para la ciudad de Bahía Blanca, acá lo que estamos viendo es que hay un periodo en el que, por ejemplo, hay un modelo que da mucha lluvia, muchísima lluvia, a lo largo del día. Y después vemos otros que por ahí no están dando prácticamente nada. Entonces, ahí es donde empieza a pesar este término de incertidumbre. Es que cuando nosotros tenemos una mayor certeza de que puede llegar a pasar algo es porque, por lo general, la mayor cantidad de los modelos están viendo más o menos lo mismo para esa localidad. Entonces, la incertidumbre empieza, obviamente, cuanto más cerca del evento estemos, es más probable, digamos, que esta incertidumbre vaya disminuyendo y a la vez la certeza aumentando. Y a medida que nos alejamos del periodo, por ejemplo, si nosotros queremos hacer un pronóstico de acá al séptimo día, y es muy probable que ese pronóstico esté muy cargado de incertidumbre, porque cada modelo tiene ante pequeñas variaciones, generan resultados distintos. Entonces, a largo plazo esos resultados distintos cada vez cambian más y genera diferencias bastante importantes. Entonces, nosotros cuando hablamos de que determinado sistema o por ahí alguna situación tiene mucha incertidumbre, nos referimos a esto, a que quizás no todos los modelos o no todas las herramientas que nosotros tenemos están dando la misma solución, pero que es muy probable, y ya después ahí es donde nosotros aplicamos quizás nuestra experiencia y haber visto estas situaciones y haberlas estudiado, ahí es donde por ahí le damos nosotros nuestro valor agregado, eh, como para reducir lo más posible este nivel de incertidumbre. Sin embargo, comunicarlo también es válido como para tener en cuenta que quizás hay situaciones en las cuales se escapan y bueno, tiene que ver con este ajuste, digamos, de la incertidumbre. La incertidumbre, por ejemplo,
en un caso, por ejemplo, como el que tenemos acá de Mar del Plata, nosotros quizás lo que podíamos llegar a sospechar es que había una potencialidad, si se quiere, de tener tormentas fuertes y que encima podían llegar a generar granizo en una determinada zona. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros no tenemos la posibilidad por ahí de dar un detalle tan alto con respecto a lo que pasó en Mar del Plata, por ejemplo, alguna localidad que esté un poco más al oeste. Por ejemplo, acá no llego a ver bien cuál es, pero bueno, no importa. Supongamos que es Maipú. En el caso de Maipú, quizás nosotros si damos un pronóstico de tormentas que pueden llegar a ser fuertes y que pueden llegar a tener posibilidad de granizo. En este caso, dado el evento, el de Maipú, dice, acá no pasó nada, pero hay que tener en cuenta que quizás el de Mar del Plata, que está a unos kilómetros, recibió una granizada bastante fuerte, como este es uno de los casos. O, por ejemplo, que llueva muchísimo en una zona y en otra, muy próxima, no haya caído tanto. Que esto pasa muy seguido también. Como por ejemplo en la inundación de Castelli, donde cayeron 300 milímetros. Acá también hay una cosa, cada modelo da un estimado de precipitación acumulada para un determinado periodo. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer ahí es trabajar con, digamos, más o menos qué probabilidad hay de que se supere un valor de precipitación acumulada, obviamente, y además que se dé en el lugar ese en el que estamos esperando. Entonces, esto de la incertidumbre también viene arraigado con eso, ¿no? Con que cada modelo da una determinada cantidad de acumulado, digamos, y no siempre es el mismo. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que empezar a jugar con qué es lo que esperamos y en dónde, y además a qué hora también, como para reducir lo más posible esto de la incertidumbre con respecto al evento, digamos. Eso es todo. Si tienen algunas preguntas, o si quieren agregar algo, Pablo o Facu. No, por mi parte, nada para agregar. Así que sí, tenemos 10 minutos para hacer alguna consulta si quedó. Sé que son muchos temas y todo como que se habló, viste, muy, muy de corrido, porque para que entre todo el contenido, estas cosas les quedan, este material a ustedes se los pasan. Así que si después durante lo vuelven a chequear en otro día y descubren que van a preguntar